Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día hoy? Bien, bien. Pues estuve trabajando, estoy haciendo muchas cosas y imagínate que me puse a leer un artículo. Y entonces me hablaba sobre la libertad de expresión. ¿Si has escuchado algo? Sí, pues imagínate que yo me puse a buscar cuando pasó todo el tema de las marchas, que estuvo mucho el tema de los derechos humanos. Entonces, también escuché mucho de lo de la violación con respecto a la libertad de expresión en los periodistas. Entonces, pues imagínate, se supone que la Constitución es la que hace y establece pues este derecho, porque es un derecho fundamental. Y según el artículo 20, pues dice que garantiza que todas las personas tengan libertad de expresión y de difundir su pensamiento y su opinión, pues de forma en que esta pueda, o sea, que la información que se da sea pues información veraz e imparcial. ¿Tú qué has visto de esto? Sí, pues yo también me puse a revisar lo mismo, porque pues también me pareció muy importante. Además porque pues dice que lo que la libertad de expresión busca pues es generar que en la sociedad sea mejor, que haya como una sociedad libre y haya una sociedad justa, donde las personas como que tengan esa tolerancia sobre el Estado y el gobierno y que este mismo también pueda generar como esa seguridad en el ambiente. Pero digamos, pues ahí hay muchas controversias respecto a la normativa y respecto a los casos que uno ve diarios y como todo ese tipo de temas que en muchas cosas como que a las leyes se les sale de las manos realmente el control sobre lo que es manejarlo adecuadamente. Sí, pues es que yo estuve hablando con unos compañeros que son abogados y me decían que este derecho está salvaguardado más que todo y protegido por tratados internacionales. Porque en sí Colombia, lo que te digo, coge el artículo 20 y te dice eso, que tienes derecho a expresarte y a dar tu opinión de manera libre. Pero entonces, pues las normas también que lo rigen son las de los derechos humanos, pero entonces son las internacionales que te dicen que pues también tienes libertad de expresión y hay varias declaraciones, hay varios pactos, dentro de esos está pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está el Pacto Internacional. En los dos se habla pues en el artículo 19 que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresarse y pues este derecho incluye el no ser molestado a causa de su opinión, ni de ser investigado al recibir o dar información pues que sea veraz, o sea, en ningún momento a ti te pueden cohibir de si yo te digo a ti no, no sé, no me gusta la manera en que lo que te dije de las marchas, en la manera en que se está tratando las personas por ir a exigir sus derechos. Sí, pues es que digamos ahí también, pues no, pues yo me puse a revisar lo de esas marchas y digamos si nos ponemos a ver con lo que tú dices, bueno, pues principalmente, igual como sabemos, empezaron pues este año y se trataban sobre la reforma tributaria que el gobierno pretendía pues realizar o establecer. Pero entonces ahí como que el que la gente saliera y dijera no, no estoy de acuerdo con estas cosas, pues hubo como ese aumento de la autoridad policial. Entonces, bueno, en ese caso, en la que yo leí pues en la revista lo que decían era que se deberían como tomar diversas medidas para proteger los derechos humanos y para proteger como lo mismo que tú decías, que las personas fueran libres a la hora de decir y expresar sus sentimientos o expresar lo que de alguna u otra forma no les parecía lo correcto. Y pues que en este caso hubo tanto
tanto como el abuso a los manifestantes y a las personas que salían a protestar, a las personas que salían a grabar un noticiero o una entrevista o un canal, sino también en muchos casos hubieron policías y hubo entidad eh, pública que se vio afectada también de alguna forma. O sea, tanto en esa revista como que te decían, bueno, sí, tal muchacho salió y fue afectado violentamente por un policía, como también salía un policía que lo acribillaron entre 10 personas y quedó tenaz. Pero pues también se encuentra de otro lado la forma de que también como existen los buenos, pues existen los malos. Y a veces pues son más los malos en este tipo de cosas que los buenos que quieren hacer algo bien en su trabajo. En este caso pues los policías, que era más como a lo que se enfocaba la revista. Entonces, bueno, ahí también como que sí, en ese caso pues decían que habían decidido como retirar pues la reforma, pues porque habían habido muchas muertes, que porque habían muchos motivos por los cuales las personas pues no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando y seguían habiendo más y más muertes y más manifestaciones porque la gente ya no estaba de acuerdo. Y también, entonces decían que muchas veces lo que pasaba es que la policía también como que lo que hacía era alterar las manifestaciones y pues era en el motivo en el que la gente se dispersaba totalmente y pues iba de un lado para el otro y era donde ocurrían muchos accidentes. Entonces, bueno, ahí también como que ellos manifestaban que el Ministerio de Defensa había comunicado que habían habido más de 1.100 manifestantes que se habían afectado directamente con las manifestaciones y con simplemente salir a decir no estamos de acuerdo con una reforma que nos va a hacer daño o que nos va a afectar de alguna forma. Entonces, bueno, igual, o sea, como que en ese contexto muchas personas salieron afectadas de muchas formas, o sea, con que le tiraron una piedra, con que lo empujaron, con que le cayó algo en el ojo, con agua. Ah, y digamos ahí también mencionaban mucho lo del tema del uso de armas traumáticas, que digamos es lo mismo que está pasando ahorita de la prohibición y de que en muchos casos ya se usan y sí son armas que aunque son traumáticas, te pueden causar la muerte si tú le das al punto. O sea, si tú de un momento a otro le diste donde tenías que darle, la persona pues se muere. Sí. Entonces, en ese caso también como que mencionaban mucho sobre las máquinas de fuerza que necesitan y que no se deberían utilizar en ese tipo de, de manifestaciones. Por ejemplo, estaba esa que se llama Venom y decían que es una máquina que es muy peligrosa para estar como en ese contexto o sea, es que como que también el hecho de que la policía no, como que no conoce muy bien su rol y lo que hacen es que ellos lo que tienen que hacer es que como que salvaguardar a la población, ¿sí? Más no eh, corregir o usar la fuerza sobre la población. Que es lo que estaba pasando. Entonces ahí decían que de igual forma, o sea, tanto como para los policías como para las personas, pero en este caso pues era que el servicio que ellos estaban prestando no era el óptimo porque no era su labor. O sea, su labor era proteger a una comunidad y el territorio, por así decirlo. Entonces, bueno, como que mencionaban eso, y pues ahí uno, digamos, se empieza a dar cuenta con lo que tú dices que la normativa de igual forma no se está cumpliendo, porque, o sea, como que es muy ambiguo el tema de que, listo, tengo libertad de expresión, pero ¿a qué precio puedo yo salir a hablar, a decir, eh, quiero expresarme porque me van a disparar o porque me van a acribillar o no puedo decir nada, como también pasa con la sexualidad, de que las personas no pueden salir a decir me gusta una chica si soy chica o me gusta otro hombre si soy un hombre,
porque la gente se va a ir encima tuyo a decir, pero usted por qué quiere eso, pero usted por qué le parece justo eso, usted tiene que querer a una mujer, usted tiene que querer a un hombre, si es mujer o si es hombre. Pero Sí, entonces, pues ahí era, o sea, yo siento que es un tema muy complicado. pues sí, o sea, digamos, en cuanto a todo el tema de las de marchas y eso, se hablaba mucho de los derechos humanos, sí, pero en realidad hasta los de derechos humanos se los llevaron, sí, por estar salvaguardando la vida de los demás. Entonces, también busqué y decía que o sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla en cuanto a lo del asesinato, secuestro o intimidación. Estos también son delitos, entonces también ponen en riesgo a la comunidad y y a la destrucción de material de los medios de comunicación. Entonces, pues decía que este delito también era, o sea, tras de ser un delito es violación a la libertad de expresión y esta debe ser prevenida por el Estado, pero ¿qué se puede hacer si el Estado es el que ataca también a la comunidad y a las personas que salen a exigir sus derechos y a hablar de lo que no les parece? Sí, pues por ejemplo ahí uno se da cuenta que en vez de, como que en vez de controlar las cosas, se empiezan a generar más y más riesgos y más conflictos, porque digamos en esa, ¿cuánto fueron? Fue harto tiempo, o sea, la gente duró manifestándose mucho tiempo y la economía empezó a colapsar, la infraestructura se la tiraron, hubieron muertos, hubieron heridos, hubieron robos, atracos. Entonces como que en vez de tratar de solucionar una cosa, se empezó a ir otra y otra y otra y otra. Y como ya no había quien controlara, que hasta hubieron entidades estadounidenses que quisieron ayudar y quisieron decir, pucha, pero es que ¿qué les está pasando si es que no están haciendo nada? O sea, están empeorando, cada vez van peor. Entonces yo personalmente sí, o sea, como una reflexión ética y personal, sí pienso que Colombia necesita como una nueva reforma en general, pero sobre las entidades públicas, sobre que el personal y el profesional entienda cuál es su labor y la haga cumplir. O sea, no es simplemente decir yo tengo que cuidar esa casa, sino hacerlo, no ponerse a hacer otro tipo de cosas que no son de su labor. Pues que realmente se necesita un cambio y pues no solo en las entidades, ni solo en un policía, ni en quien cuida la ciudad, sino también en las personas, en que aprendan a tener como, Esa empatía de sí, escuchar a los demás y de que todos somos distintos. sí, y como esa apropiación de su territorio, de entender que si yo me tiro ese semáforo, mañana yo voy a tener que pasar por ahí, mañana va a haber trancón, mañana va a haber un caos porque yo me lo tiré, o porque en esa casa rompí los vidrios y le robé a la gente y esa señora de pronto iba a sacar un proyecto mañana y yo me le llevé el computador, le borré todo y posiblemente ese proyecto iba a servir para muchas cosas. Entonces sí, yo creo que sería bueno cambiar esa temática porque es muy complicado. Es muy complicado porque la gente ya, y hasta en cosas muy básicas, ¿no? En salir a conversar con alguien ya es como, ya no quiero comentar eso porque quién sabe qué me van a decir. Y ya la gente se cohíbe mucho de hablar, de vestirse, de peinarse, de maquillarse, porque de alguna forma es expresarse. Sí. Ah, bueno, Diana, me Sí. encanta tu punto de vista. A mí también me encanta mucho el tuyo, me encantó mucho hablar del tema. Y pues hay muchas cosas que más hablar de ese tema, pero es muy difícil porque no hay soluciones rápidas. Sí. Ah, bueno, entonces te deseo que tengas una linda noche. Bueno, gracias.